Vista. Sí, el sábado pasado tuvimos la presentación de Diagonal, fue un fiestón. Sí, la verdad que sí, estamos todavía bajo los efectos Eh, El ¿Siguieron trago. chupando entonces? Claro, Qué fiesta, qué fiestón. claro. Sí, sí, van llegando comentarios. Bueno, Enrique fue uno de nuestros presentadores de lujo, la verdad que una lectura Me, exquisita. me hicieron una nominación. Primer lector. Claro. El lector, sí, 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 porque además hablaste primero, así que una lectura realmente muy, muy minuciosa, muy, muy interesante. De todas maneras, para los que se la perdieron y tienen ganas de estar, el 22 de agosto va a ser la presentación en Rosario. Ah, Exacto. bueno. Así que Sí, seguimos. Seguimos con las presentaciones de este primer número de Diagonal. Eso después lo vamos a ir informando cuando ya Diego, Silvina, Nora y Bruno, que es el, digamos, comité Rosario de Diagonal, nos pasen todas las coordenadas. Pero el sábado 22 de agosto, de 5 de la tarde a 8, como fue la del otro día en San Abasto, va a ser en Rosario la presentación. Así que nos vamos a ir en caravana. Nos podemos organizar para ir los que tengan ganas. Bueno, eh, eso, no sé, leyendo y compartiendo lecturas y ecos también de los lectores que van llegando de la revista. Bueno, ¿les parece comentamos cómo seguimos acá en el conversadero? Dale. Sí. Bueno, eh, va a tomar la palabra nuestro querido Juan Pauló para la próxima sesión. Hola, Juan. Hoy va a terminar seguro su comentario Enrique y entonces Juan va a tomar la siguiente sesión del seminario, que es la del 7 de febrero del 68, la clase 8 de la versión PAI 2 que le pusieron del psicoanalizante al psicoanalista. Mm. Y en el medio, entre la sesión que está trabajando Enrique y la que va a comentar Juan, hay un seminario cerrado, que es el del 31 de enero, en el que Lacan no está presente, que lo coordina Melman. Bueno, y hablan ahí varios de los principales de aquella época. Veremos qué pasaje Juan tiene ganas de hacer, digamos, para no dejarlo afuera, como hace Miller en el texto oficial establecido. Así que no es que nos vamos a dedicar 2 encuentros al seminario cerrado, pues la verdad no lo amerita, pero amerita no dejarlo afuera. Así que de alguna manera quedará hilvanado en los comentarios, en la lectura que también cada uno haga. Es interesante, de todas formas, ver el efecto que hay ahí con Lacan ausente, además, ausente pero presente. Bueno, si les parece, las fechas, esto es muy importante. Sí. Claro, las fechas, porque habíamos quedado que en las vacaciones de julio, como hacemos cada año, tratamos de evitar tener encuentro para, bueno, para no perturbar el descanso, así que aprovechando que agosto tiene 5 sábados, el próximo encuentro va a ser el sábado 1 de agosto. Ok. ¿Está? Y el siguiente, el 29 de agosto, que es quinto. Así que lo escuchamos a Juan, nos vamos a Rosario, volvemos y lo seguimos escuchando a Juan. Bueno, le damos la palabra a Enrique, ¿me parece? Bueno, Vamos. gracias. Gracias, Adriana. Iniciamos. Bueno, hoy se inaugura algo nuevo, parece en el conversadero, que es no solo ventanitas de uno, de dos, ventanitas en consultorios de distintas ciudades, sino también en la ruta hoy. Hoy llegamos a la ruta. Porque, y acá hoy entendí entonces que la verdadera diagonal es Buenos Aires-Rosario, ¿no? Creo que es esa. Bueno, voy a comenzar retomando algunas cuestiones que se plantearon la vez pasada y que quedaron en principio planteadas, algunas a modo de preguntas, otras a modo de comentario, ¿no? Una cuestión que se subrayó fue que la estructura se conquista por el habla.
¿no? Esto me parece importante en relación con esto que decía Lacan al principio de la sesión, de que esperaba en una clase y que él no iba a dar una clase. Después dice algo a la mitad, antes de pasar a la segunda parte de esa sesión, que él no va a hablar ex cátedra, que es lo que a su pesar hacía. Eso me parece también que podemos dejarlo indicado respecto de cómo leer estas transcripciones, ¿no? Del seminario, si como clases y como sesiones. Eh, si la estructura se conquista por el habla, el que habla no está en posición de saber, es decir, no está en el discurso universitario, está en posición de sujeto, que es lo que va a hablar, va a decir después Lacan en la primera sesión del seminario 20, de que él hablaba como analizante. Y es un poco lo que podemos rastrear en los últimos seminarios de Lacan, cómo él se va encontrando con cuestiones que no tenía definidas, pensadas o establecidas al comienzo, ¿no? Por ejemplo, cuando aparece a la manera de un lapsus Lalangue, eso no estaba de entrada. O cuando aparece en el seminario 23, eso me parece lo más claro para tomar nota de esto, cuando él se encuentra con que la reparación del nudo no arroja el mismo resultado si se repara en el lugar del error o en otro lugar, eso tampoco lo tenía de antemano. Es más, hace una mención a que Suri y Tomé habían, hablando entre ellos, conseguido algo, conseguido una escritura de la trenza que él en su cogitación solitaria no había podido lograr. O sea que él se va encontrando, a la medida que avanza, se va encontrando con esa conquista de la estructura. Eh, Después, otra cosa que se subrayó la vez pasada es que el analista tiene prohibido el acto, lo cual es una suerte de paradoja, ¿no? Porque si hablamos del acto analítico y el analista tiene prohibido el acto, entonces, ¿qué tiene permitido? ¿No? El punto donde aparece que el analista tiene prohibido el acto, que él mismo se prohíbe el acto, dice Lacan, es cuando es demandado para intervenir aconsejando o poniéndose del lado de. ¿No? Es bastante preciso el lugar de la sesión donde él dice que el analista tiene prohibido el acto. Y dice ahí que, bueno, es para no ser embustero se prohíbe el acto. ¿Por qué? Porque él sabe a qué se reduce al fin del análisis el sujeto supuesto saber. Eh, que se prohíba el acto me parece que está del lado tanto de la abstinencia como de la neutralidad, ¿no? El analista se prohíbe el acto cuando ese acto, si es que fuera acto, sea una caída de la abstinencia o una caída de la neutralidad. Acá aparece en este seminario, en esta sesión, más ligado a la cuestión de la neutralidad, es decir, ponerse de un lado o del otro, aconsejar en relación a los ideales de la persona. Lacan habla en otro momento del horror al acto en el seminario Disolución. Pero me parece, para conversar, si no es una paradoja esto de que el analista se prohíbe el acto cuando todo el seminario es sobre el acto psicoanalítico. Aquí, Miller hace una aclaración. Claro, después de la reunión pasada del conversadero, recibí un presente troyano, ¿no? Un caballo de Troya, que es la versión de L'École Lacanienne de esta clase del seminario, de esta sesión del seminario. Bueno, pues tuve que leerla, ¿no? Y lo que me encontré es que en verdad es prácticamente la misma versión que Staferla, con algunas diferencias en la puntuación. Es una puntuación más tradicional, la del texto, y con muy pocas diferencias. Las que me importaron son los agregados que hace, los comentarios, las notas al pie. Respecto de los dos esquemas donde en uno se invierte la flecha, esto lo habíamos visto la vez pasada,
Dice que la inversión de las flechas no es seguro si es algo que hiciera Lacan o que quien tomó nota la tomó mal. Ese es un comentario que hacen. Nosotros ya lo habíamos dicho, ¿no? ¿Quién transcribe? ¿No? Y la otra es que hay una sola frase que por ahí te lo recuerdan cuando Lacan habla de la dirección del sujeto supuesto saber al objeto. Cuando esa frase dice el sujeto aquí abajo a la izquierda, esta versión de Lecol dice este es un agregado de un auditor, o sea, de las notas de alguien que estuvo presente. Después no hay diferencias entre una versión y la otra, está Ferle y Lecol. Pero bueno, como me tomé el trabajo de cotejarlas, también me tomé el trabajo de cotejar con la versión Miller, que me prestaron en el libro, no lo compré, eso lo aclaro, es importante. Y eh, para mi sorpresa, no está mal, digamos. Es cierto, Miller lo que hace al establecer el texto es alterar el orden de algunas frases en un parágrafo para darle más continuidad, más legibilidad. Es cierto que con esto evita este trabajo de lectura interlineal, que es la lectura que solemos hacer y que nos gusta, para ofrecernos un contenido como si más universitario, es decir, más de transmisión de conceptos que de transcribir el estilo, el habla, los balbuceos, las contradicciones, pero de lo que encontré, hace una acotación, agrega unas palabras que orientan un poco un párrafo un tanto confuso respecto justamente a lo de que tiene prohibido el acto. Dice, eh, por eso pongo en la misma diagonal transferencia y acto. Esa frase originalmente es, por eso pongo en la misma diagonal. Y ahí termina. Miller agrega transferencia y acto. Con lo cual, a mí me permitió leer ahí que no hay acto analítico por fuera de la transferencia. Entonces, si se le demanda al analista intervenir aconsejando o poniéndose de lado, y ahí si él respondiera sería un embustero porque sería una intervención por fuera de la transferencia, pero por fuera de una transferencia simbólica. Sería dentro de una transferencia imaginaria y ahí no habría acto. Bueno, esto es algo de que había quedado también de la vez anterior. Otro tema que había quedado era esta distinción que para mí es importante y por eso la mencioné sin desarrollarla, que es la distinción entre sitio y lugar. Para mí es una distinción importante porque cuando Freud habla de la otra escena, habla de la Schauplatz, Platz o Platz, que es plaza, o en francés place, que también para nosotros es plaza, que sería un sitio. Eh, para distinguir esto, yo me encuentro, por ejemplo, que se dice sitio de Internet, no se dice lugar de Internet. O se dice Plaza de la República, no se dice lugar de la República, para indicar que la plaza o el sitio es algo que tiene una ubicación en el espacio real, podríamos decir así. Mientras que el lugar es más ligado a lo simbólico. Por ejemplo, en una época, ustedes se acordarán, Alfonsín quería trasladar la capital a Viedma. ¿No? La capital es una entidad simbólica, ¿no? Puede estar en un sitio, como Buenos Aires, o puede estar en otro sitio como Viedma. O como Trump, perdón. Sí, Trump, porque Milei es Trump. Milei que quiere trasladar la embajada argentina en Israel de Tel Aviv a Jerusalén. La embajada es un lugar simbólico, ¿no? Ahora, una cosa es que esté puesta en un sitio, otra cosa es que esté puesta en otro. ¿Y en qué está la diferencia en este punto? En el concepto de extraterritorialidad, ¿no? La embajada es un extraterritorio que está dentro de otro territorio.
Es decir, dentro del espacio de la embajada, de ese sitio rigen las leyes de otro país. Ahí hay una imbricación entre lo simbólico y lo real respecto del lugar y del sitio. Michel de Certeau hace una diferencia también entre sitio y lugar. Eh, el lugar es algo que lo menciona sistemáticamente, sitio a veces lo unifica al espacio. Y él dice que el lugar es un orden, según el cual los elementos se distribuyen, ¿no? Un orden de coexistencia, dice. En ese sentido, dice, se excluye que dos cosas estén en el mismo sitio, al mismo tiempo. Es para De Certeau el lugar una condición de estabilidad en un instante determinado. Mientras que el sitio o espacio está en relación con un lugar, dice él, practicado. Por ejemplo, en la ciudad de La Plata, la ciudad de las diagonales, está el tejido, el diseño, ¿no? Ahora, cuando se practica ese diseño, en el sitio, ahí tenemos las calles. También esto es la mise en place, ¿no? Cuando se ponen los objetos en los sitios. Si nosotros cuando queremos cocinar ponemos no sé, la pimienta encima de la miel, tenemos un problema, tenemos que distribuirla en el espacio. Otro modo, también me parece bastante claro para distinguir sitio y lugar, es que cuando tenemos en el cementerio una tumba, nosotros no sabemos qué hay dentro de la tumba, pero hay una lápida que dice el nombre. O sea, hay un simbólico que nos dice, bueno, supuestamente en esa tumba está ese cadáver. A veces pasan cosas siniestras con eso, los cuentos de terror lo ejemplifican muy bien cuando aparece algo ominoso, es decir, que donde se esperaba que hubiera un cadáver, es decir, un cuerpo este, relacionado con un nombre, aparece un cuerpo que no está relacionado con ese nombre, ¿no? Aparece otro cadáver. Bueno. Otra cuestión que quedó de la vez pasada es la cuestión de las hipótesis, donde hay una frase donde Lacan dice eh, que al final del análisis es por hipótesis que el analista viene a ese lugar, el sujeto supuesto saber, en el cual no estaba desde el principio para el analizante. Y ahí me encontré con que hay varias frases donde la palabra saber parece tener distinta significación o distinto sentido. Por ejemplo, que el analista debe saber algo en lo tocante al acto. Después, debe saber lo que le pasa al sujeto supuesto saber, reducirlo a la función de objeto. O el analista llega a ser el sujeto supuesto saber por hipótesis, porque en el análisis estamos para saber algo. ¿Serán distintas dimensiones del saber? Porque no es lo mismo saber por hipótesis que saber por experiencia, ¿no? Ahí tenemos algo, también me gustaría que conversemos. Bueno, vamos ahora a la segunda parte de la sesión del seminario. Yo les había anticipado la vez pasada que iba a comentar de modo bastante distinta la primera parte de la segunda, porque en esta segunda, pese a que Lacan dice que no va a hablar ex cátedra, sin embargo cambia su discurso. Cambia su discurso porque empieza a mencionar autores y libros, lo cual, al menos a mí, me obligó a ir un poquito a las referencias que él toma. Un poquito porque no me da el piné para ir mucho. Pues son textos de filosofía, sobre todo. Bueno, en esta segunda parte de la clase, Lacan empieza a distinguir, contraponiendo términos, a distinguir hacer de acto, acción y acto, potencia y acto, tarea y acto. Hay un corrimiento quizás sutil entre lo que es la tarea analizante y el hacer. En estas distinciones entre hacer y acto,
tarea y acto, acción y acto, está retomando una distinción que hace Hegel y que Lacan lo menciona como un viraje en lo concerniente al acto. Luego habla de un libro de reciente aparición en su momento, de Glucksmann, que se llama El discurso de la guerra. Y a propósito de él, lo primero que dice es que a veces el discurso del militar es más potente que el del analista. Y es interesante que hable del discurso militar. Todavía no tiene los 4 discursos, ¿no? No tiene, pero habla del discurso militar. Él se refiere inmediatamente a Clausewitz en su libro de la guerra y también Lacan hace una mención al discurso de Clausewitz. Luego aparece una mención a Aristóteles. Primero hay una mención sarcástica porque, o sea, me parece, ¿no? Dice que lo más grande que escribió Aristóteles es la historia de los animales y que es lo más importante que se escribió en biología hasta la fecha. Es muy interesante el libro de Aristóteles sobre los animales porque ahí tenemos un poco el origen de lo que es el alfabeto griego, por lo menos cómo Aristóteles lo trabaja en relación con la característica de la laringe humana y de la lengua. Pero después habla del órgano de Aristóteles, de lo que Aristóteles trabaja en relación de la lógica con la gramática, y eso abre a la siguiente sesión del seminario, la que va a comentar Juan, porque va a trabajar en esa sesión del seminario el cuadrángulo de Peirce, ¿no? Que reconfigura, digamos, la- los cuantificadores aristotélicos en relación con la gramática. Así que de entrada nos da esas cuatro referencias: Hegel, Glucksmann, Clausewitz y Aristóteles. Y va a decir que la estructura lógica del análisis es la conjunción de un acto y un hacer. Él venía diciendo ya que la acción, o sea, el hacer, no es el acto. Pero acá está hablando de esta conjunción de acto y hacer en referencia a Hegel, que ahora vamos a ver. Y ahí, en ese momento de su discurso, aparece una mención que uno podría decir jocosa, quizás o no, que alguien dice: este es el seminario de Che Guevara. A mí me llamó mucho la atención esa mención al Che. Bueno, porque él hablaba justamente de que lo que le espera a un sujeto, o al sujeto supuesto saber, o al sujeto del que está hablando, es su transformación en desecho, ¿no? Esta flecha del sujeto al objeto A. Y habla en este punto, de lo trágico, como si el Che fuera, en su momento, y me parece importante la época, el representante mayor de lo que a un sujeto le espera como resto por su asesinato. Yo no sé si ustedes han reparado, yo me encontré leyendo este seminario en una concordancia que no tiene demasiado alcance, pero que a mí me llamó mucho la atención y que supongo que a Lacan también, porque Lacan, cuando está hablando de Che Guevara, acá de la mínima mención, comete un lapsus. Dice: los tímpanos se salen de sus órbitas. Es un lapsus interesante. Yo no sé si tiene que ver con la mención al Che, pero lo que me encontré, que quizás ustedes lo conozcan, para mí fue una sorpresa, no lo sabía, que el mismo día que mataron a Che Guevara, al mediodía de ese día, a la noche Lacan pronuncia su proposición. O sea, Che Guevara lo mataron el 9 de octubre del 67. Es una coincidencia que no tiene mayor trascendencia, salvo que en esa ocasión alguien menciona el seminario de Che Guevara. A propósito del seminario, Lacan interrumpe ahí un poco el decurso de lo que va diciendo para preguntarse por qué algunos analistas que habitualmente concurrían a su seminario no estaban presentes justamente cuando Lacan hablaba del acto, ¿no?
y decía en ese punto que sostener un discurso es un acto. Entonces, que la presencia sostiene un discurso. Ahí dice que tomar notas no es lo mismo que estar presente. Nuevamente, ¿no? Nuevamente, el discurso universitario no está en relación al acto, podríamos decir, y pone el tomar notas del lado de la resistencia al acto. Me llamó la atención porque esta relación entre sostener en presencia el discurso, sostener el acto, en Caracas va a decir otra cosa. En Caracas va a decir, unos años después, que estaba interesado en ver qué había ocurrido con aquellos analistas cuya presencia, la de él, no había sido resistencial, no había sido un obstáculo. Es decir, aquellos que leyeron a Lacan sin haber estado presentes en el seminario. Me parece también interesante contraponer este tiempo. Es poco tiempo antes, ¿no? Unos 10 años antes, pero en donde él contrapone la presencia como resistencia en el 80 y como necesaria para sostener el acto en el 68. Bueno, va a hablar entonces de esta diferencia entre el acto y el hacer. Él va a decir que es un hacer de pura palabra y que por ser de pura palabra, ese hacer lo acerca al acto. Y habla de el significante en acto, donde da una nueva, comenta una nueva fórmula de la regla fundamental, y es que el sujeto se ausente para que el significante se ponga en acto. Y va a distinguir dos cuestiones. La primera, que no es el acto del significante, sino el significante en acto. Y va a distinguir acto de potencia. Bueno, va a retomar esta distinción entre acto y potencia que proviene de Aristóteles, con un comentario satírico nuevamente contra la universidad, donde dice, bueno, a ustedes les enseñan que Aristóteles no se percató de que hacía gramática junto con la lógica, porque en la lógica proposicional están las palabras ordenadas gramaticalmente, ¿no? Y va a decir que los cuantificadores no se traducen al lenguaje, con lo cual no entran en la gramática, ¿no? Y va a aprovechar eso para nuevamente volver sobre que no hay metalenguaje. Es decir, no se puede hablar por fuera del lenguaje de lo que es del lenguaje. Y va a proponer entonces la unión de lógica y gramática. Bueno, el seminario anterior era lógica del fantasma, ¿no? La unión de lógica y gramática en el sujeto supuesto saber, que es lo que le va a tocar a Juan comentar la vez próxima, porque es de lo que, algo al menos de lo que en el seminario siguiente va a trabajar. Y hace otra mención a la prohibición del acto aquí, que es que el analista debe, si bien tiene prohibido el acto, lo que debe hacer es meditar sobre esa función, donde la meditación estaría en el lugar de la acción. Hay una frase en el 21 de Lacan que me parece que podría ponerse en relación con esto, que es la famosa, ¿no? El analista es al menos dos, el que produce efectos y el que esos efectos los teoriza, ¿no? Acá sería meditar sobre su función en tanto que produce efectos. Bueno, me fui a desasnar un poco sobre Hegel y la cuestión del acto, porque Lacan dice que con Hegel se modifica la noción de acto. En filosofía del derecho, eh, parece ser de donde el derecho penal actual toma su fundamento para determinar cuándo una acción es punible o no, y qué tipo de pena puede caberle a una acción ilícita o ilegal. Lo que Hegel me parece que pretende es fundar el derecho penal en función
de la responsabilidad respecto no solo de los hechos, sino de las intenciones. Da una definición interesante para nosotros, que dice: el sujeto es la serie de sus acciones. Y habla de la libertad subjetiva, que la libertad subjetiva la define como que el sujeto se sienta satisfecho y que consiga su bienestar, el suyo, y también considera el bienestar de los otros, ¿no? Bueno, y Hegel va a distinguir acto y acción. Va a definir el acto, que es Tat, en la palabra alemana, como el hecho, lo objetivo, aquello que no está, digamos, concernido por ni la moral, ni las pasiones, ni la lógica, ni la ideología, sino el hecho bruto, lo que podría llamarse con Freud la Wirklichkeit, ¿no? La realidad objetiva. Eso que se supone que en la escena del crimen no debe tocarse, ¿no? El hecho, ¿no? La posibilidad de reconstruir el hecho. Y la acción, Handlung, tiene la partícula Hand, o sea, lo de la mano, la acción. Para Hegel es la exteriorización de la voluntad. Ahí hay una intención en juego y hay un carácter moral íncito en la acción. En esta distinción entre el objetivo del hecho o del acto y la voluntad, Hegel introduce algo que tiene que ver con esta clase justamente, que es el derecho de saber. ¿Cómo incide el saber respecto del acto? Entonces va a decir, bueno, los locos, los idiotas y los niños son inimputables porque no saben. ¿No vieron que se pregunta sobre si el sujeto conoce el alcance de sus acciones? ¿No? No solo en derecho, en psiquiatría. Es importante esto, ¿no? Y lo otro, que respecto al derecho de saber, es sobre lo impredecible de las consecuencias de la acción. Que ahí está la distinción entre dolo y culpa. Y la conjunción entre el acto y el hacer, Hegel la encuentra fundamentalmente fundamentalmente no, en lo que nos concierne, cuando él lee a Edipo como aquel que, desconociendo a quien estaba matando, asume las consecuencias de su acto como si fuera voluntario. Esto es el modo en que Hegel considera a Edipo. Es el modo en que Lacan también lo considera, ¿no? Después, Lacan hace una mención acerca de que Clausewitz sería la contraparte de Hegel. Eran contemporáneos, sin embargo, parece que no tenían mucha noticia uno del otro. Clausewitz escribió los 8 libros de la guerra poco antes de morir, en 1830. La diferencia del concepto de guerra entre Hegel y Clausewitz, lo que pude rastrear, es que para Hegel es una necesidad estructural la guerra. Es el motor de la historia, ¿no? En esto de la dialéctica hegeliana, tesis, antítesis, síntesis, o la Eufebung como superación, la guerra estaría en el lugar de la Eufebung. Es decir, frente a un conflicto entre naciones, la guerra permite avanzar. Para Clausewitz, en cambio, la guerra es parte de la política. Se menciona, me parece un poco, no sé, a la manera milleriana, como aforismo, esto de la guerra es la continuación de la política por otros medios. Esto en Clausewitz no está exactamente así. Yo lo había tomado como algo bien sabido y texto establecido, digamos, hasta que me encontré con que Carl Schmitt
ubica cierta tergiversación del texto de Clausewitz, pero Clausewitz lo que dice es que la guerra es la forma más crucial de la política. Y va a decir en este libro de la guerra que la guerra debe estar incluida en los cálculos de la política. Es decir, que no es la continuación de la política por otros medios. Es otro medio, pero no es continuación, es parte de la política. Bueno, Clausewitz introduce la disimetría en la guerra entre el que ofende, o sea, el que está a la ofensiva, y el que defiende. Y que eso, agrega Lacan, respecto del discurso de Clausewitz, dice, y eso no supone un titubeo en un militar como Clausewitz. Interesante la cuestión del titubeo, como si el titubeo entre defender o no defender, o entre defender y atacar, fuera una acción del intelecto, de la duda, como decía un general argentino que era la jactancia de los intelectuales. No lo plantea así, lo plantea como parte del cálculo. Y a Clausewitz, le resulta más interesante el aspecto defensivo de la guerra que el aspecto ofensivo. Y es en este libro donde él va a distinguir algo de lo que Lacan se sirve en la dirección de la cura, distingue táctica de estrategia. En cuanto a la táctica, lo que él dice me parece interesante, que lo decisivo no es ni la cantidad de... Estamos hablando de hace 200 años, o sea, que la guerra era la guerra de infantería fundamentalmente, ¿no? Que lo decisivo no era la superioridad numérica, ni el valor de los soldados, ni el adiestramiento, sino condiciones que tienen que ver con la sorpresa, es decir, lo inesperado del ataque, el rodeo concéntrico del ejército enemigo o de la ciudad enemiga, y fundamentalmente la situación del terreno. Nuevamente tenemos el sitio, ¿no? La palabra sitiar una ciudad es nuevamente eso, ubicar límites al sitio, al lugar, a la plaza. Y dice que el terreno siempre beneficia al ofendido, digamos, porque es el terreno es su terreno el que está siendo atacado, y quien más conoce el terreno es el propio atacado, ¿no? Eso en cuanto a la táctica. En cuanto a la estrategia, dice que en la estrategia no existe nada llamado victoria. No hay victorias estratégicas, ¿no? El éxito de la estrategia es conseguir una victoria táctica. O sea que la estrategia está al servicio de conseguir una victoria táctica, con lo cual el objetivo de la estrategia nunca es muy seguro. Volviendo a la dirección de la cura, la estrategia es la transferencia, ¿no? Bueno, ahí Lacan parece invertir la primacía de táctica y estrategia de Clausewitz, porque Clausewitz dice, bueno, la estrategia está en función de conseguir victorias tácticas. Y Lacan va a decir, en dirección de la cura, que en la táctica el analista es más libre porque es dueño de su barco, mientras que la estrategia está más limitado por la transferencia. Pareciera invertir la secuencia. Bueno, y ahí cita entonces a un libro de un tal André Glucksmann, del cual yo no tenía noticias, pero bueno, mi incultura me hace estas malas pasadas. Parece que para los franceses esta persona, este filósofo, fue bastante importante y tenía una importancia en esa época, en el 67, donde produce su libro, el que cita Lacan, El discurso de la guerra. Les comento un poco lo que averigüé sobre este hombre. Este hombre provino del maoísmo, es decir, que uno puede suponer que sabemos quién le recomendó a Lacan que leyera este libro.
y que tuvo un viraje del maoísmo hacia la derecha, lo cual refuerza la idea de quién le acercó este libro a Lacan, ¿no? Eh, este hombre murió hace poco, hace 10 años, y para ubicar el viraje, porque en el libro El discurso de la guerra de lo que trata es de Mao Zedong, Lenin, nombra a Che Guevara, pero habla de Hegel, Marx, Clausewitz en función de la teoría de la guerra de Mao Zedong. Me encontré con un texto del 2006 de este hombre, publicado en el periódico Le Monde, a propósito de lo de Charlie Hebdo y las caricaturas sobre Mahoma. Y él hace ahí una distinción eh, que se puede montar sobre la distinción de Hegel entre acto y acción, entre el hecho y la intención, porque a propósito del ataque a Charlie Hebdo por la caricatura sobre Mahoma, dice, no es lo mismo hacer caricaturas sobre hechos que sobre creencias, porque parece ser que en su momento eh, algunos decían o proponían, ¿por qué no hacer, por qué serían punibles algunas caricaturas sobre Auschwitz, ¿no? Y no serían punibles caricaturas sobre Mahoma? Y él dice que los hechos son una cosa y las creencias son otras. Y dice, vean ustedes el discurso de este hombre, como había virado. Él dice, bueno, que sobre Dios, sobre Jehová, siempre se han hecho caricaturas, que incluso los judíos son los que más se burlan sobre el Dios de los judíos. Bueno, por cierto, no es lo mismo que uno se burle de sus dioses que burlarse de dioses ajenos. Pero el punto crucial para mí, en mi lectura por lo menos, él dice que no está mal burlarse de aquellos que fusionan religión y política, porque eso es un oscurantismo fundamentalista. Es artera la posición de él, porque no es que el Islam fusione religión y política. Lo que ocurre es que Napoleón la separó. Siempre estuvieron fusionadas religión y política en el islamismo porque el ayatolá es el líder religioso y político. No hay separación. No es que el fundamentalismo islámico fusione. Simplemente no participan de la separación que Occidente ha producido a partir de Napoleón. Bueno, pero volviendo a lo que despliega Glucksmann en su libro, El discurso de la guerra, va a decir que la guerra se ha convertido en el centro de gravedad del trabajo del Partido Comunista, hasta la posición de Mao, y vuelve y retoma de Clausewitz fundamentalmente el privilegio de la defensa, ¿no? Que el que defiende está en mejores condiciones de avanzar en el resultado de la guerra que el que ataca. Y Mao tiene una distinción que me parece interesante por lo que está pasando hoy en la guerra entre Estados Unidos e Irán. Me desvío un poco, pero bueno, me desvié, así que se los cuento. Mao en el 46 dice, la bomba atómica es un tigre de papel. Dice, por más brutal que haya sido, lo que define el final de una guerra no son las armas, es el pueblo. Que la bomba como estrategia no es decisiva. Lo que es decisivo como estrategia, el arma decisiva es el pueblo. En cuanto a la táctica, el arma solo tiene apariencia de terrible. Está retomando los términos de Clausewitz, ¿no? Como táctica, el arma tiene el aspecto de terrible, pero no es decisiva. Y como política, los que usan el arma son reaccionarios, porque infunden el terror. Esa es la posición de Mao en esa época.
y plantea su táctica, o su política de guerra prolongada, porque se basa en la potencia de la defensa del propio pueblo sobre sus políticas, sobre sus monumentos, sobre sus autoridades, sobre su ideología y demás. Y si vemos lo que está pasando en Irán, está claro que Irán está practicando esto, ¿no? Que era el modo defensivo respecto del ataque de Estados Unidos, está dando por el uso del territorio, fíjense, el estrecho de Hormuz, por el uso del territorio, una ventaja que no tiene que ver ni con el poderío armamentístico ni con el desarrollo tecnológico. Así que me parece que esto que Clausewitz propuso hace 200 años, pese a todo lo que ha pasado, sigue vigente. Bueno, discúlpenme el desvío, pero bueno, hasta acá es donde trabajé la sesión del seminario. Bueno, gracias, Enrique. Sos nuestro comentador en este mes de tantos eventos y comentarios. Por ahí podemos comenzar a conversar a partir de la puntuación de Enrique. Bueno, ¿levanto la mano o Podés hablar. hablo directo? Bueno, algunas cositas que anoté, a ver. El término, estuve también, así como abuelo de pájaro, ayer leyendo un poquito de Clausewitz, y el término conquista también tiene una presencia muy de la guerra, por otra parte. Aparece mucho. Estuve tratando de buscar las disimetrías que él plantea por lo que dice acá Lacan, ¿no? Entre el ataque y la defensa. Una de ellas eh, es que la defensa, creo que lo dice así, apunta a preservar y el ataque a conquistar, algo así, me pareció haber leído. Bueno, no, quería decir, en ese párrafo en esto que mencionaste al comienzo, Enrique, eh, bueno, no sé, lo podríamos revisar después, el párrafo este en el que Lacan dice, creo que está en la página 108, que al final del análisis el analista llega a hacerlo por hipótesis, el sujeto supuesto saber. Eso me sigue haciendo mucho ruido, ¿no? No sé, cuando lo leo me da la sensación que está mal. Pero, pero bueno, eso por un lado. Eh, por otra parte, el término que subrayaste de Hegel, creo que era, me interesó esa distinción entre acto y hacer, de acción, perdón, que hace Hegel. Vos dijiste que el término que usa es Handlung, ¿es así? Y me parece recordar que ese mismo término que usa Freud respecto de lo que traducimos como el manejo de la transferencia, el Handlung de la transferencia, creo que es así, ¿no? Bueno, no sé, me hizo pregunta en relación a qué tiene que ver eso queda del lado de la acción, del acto, en fin. Después cuando mencionaste esto de Clausewitz, que la guerra es parte de la política y por lo tanto debe estar incluida en los cálculos de la política, me gustó eso. Me evocó, incluso en el modo en el que lo dijiste, cuando Freud habla sobre la iniciación del tratamiento, cuando habla de ese momento inicial del análisis, que él llama ensayo de puesta a prueba, eh, que ahí él subraya que ese momento inicial es ya el comienzo del análisis y debe responder a sus reglas, que no es previo, digamos, ¿no? No sé, me evocó esto de que es parte de la política, que ya está ahí la política, no sé si llamarlo así, la política del analista en juego, o del análisis más que del analista, ¿no?
Y después hay una cosita más que quería subrayar respecto de la versión de Miller, que hay un problema, me parece, entiendo yo que tendencioso en este caso, que está en la página 114. No sé si lo leyeron a eso. Eh, un poquito antes de cuando dice lo del significante en acto, dice, algunos tienen que vérselas con el acto y otros con el hacer, pero hay haceres y haceres. Aquí podemos empezar a comprender cómo el hacer del psicoanálisis, pese a su carácter de futilidad, quizá tiene más chances que otro de darnos, y Miller pone acceso al goce, acceso al goce. A mí eso me hizo ruido, fui a ver las otras versiones, no sé, está en la página 114 esto, no me acuerdo. Pero revisé la versión amarillenta y estaferna, y efectivamente ahí hay un problema, porque en la versión amarilla dice acceso a la confluencia, es decir, a la conjunción, que me parece más ajustado a lo que Lacan viene diciendo, la conjunción entre el hacer y el acto, creo que sería, ¿no? Y en el caso de esta ferla aparece acceso a la función, que no sé si tiene que ver con lo que sigue, que es la función y el campo de la palabra y del lenguaje, ¿no? Con lo cual le da a la cosa un tono muy distinto, pero en todo caso, en ninguna de esas dos versiones está ahí que la cuestión sea darnos acceso al goce. Me hacía ruido que Miller ponga ahí el goce, ¿no? Bueno, Es una buena por lo observación. pronto, ¿Se escucha lo que hablo? ¿Cómo, Claudio? ¿Se escucha? Porque antes me quedé sin voz. Se Estaba te escucha muteado. muy bajito. Pero estoy jodido. No se ¿podés escucha gritar? nada. Sí, Voy no a se hablar escucha a los nada. gritos. No se escucha, ¿A más se Claudio. escucha? A ver, hola, hola. No se escucha. Acercate y grita. No tengo manera de mejorar esto, che. No, se escucha, se escucha. Hacemos silencio. Está buenísimo, Martín, lo que encontraste. Porque Mm. siempre Miller promete la felicidad, el acceso a la felicidad. Me parece mucho más verosímil, desde el punto de vista de lo que está Lacan tratando en la sesión esta, que el acceso sea a la conjunción o a la función, cualquiera de las dos. Porque también tiene que ver el acceso a la función del analista, como acceso al que va a sostener el acto, lo que va a ser la clase siguiente en el pasaje de analizante a analista, de la tarea al que sostiene la tarea, ¿no? El que la autoriza. Te decía Enrique que sin poder decirlo porque estaba muteado, que hay una edición de anagrama del discurso de la guerra, que yo la tengo, la leí en su momento, y eh, Glucksmann analiza detenidamente a Clausewitz y le da mucha importancia al tema de la disimetría entre el ataque y la defensa, ¿no? Entre lo que sería el que tiene la iniciativa y el que espera, ¿no? Entre, bueno, entre ofensiva y está bueno el término ofensiva, la ofensa, como la ofensiva, eso está muy bueno que mostraste, ¿no? Y hay que decirlo. Después, a mí me resulta sorprendente, les cuento, me impacta, en lo que Lacan después va a llamar, incluso en el seminario 16, la paradoja del acto. Vieron que Miller hay dos, en la enumeración de textos de referencia freudiana pone el Moisés y no me acuerdo qué otro texto. No pone recordar, repetir, elaborar, que a mi gusto es el texto fundamental que Lacan está comentando respecto de lo que sería la suspensión del acto de parte del analizante. La suspensión del pasaje al acto. Lo que acá agrega como muy novedoso es que también está prohibido el acto al analista.
no solamente al analizante, sino que el analista se prohíbe el mismo el acto. Y a mí tuve que leerlo varias veces para darme cuenta que no decía le suspende el acto, sino que se suspende el acto, no le suspende el acto al analizante, se suspende el acto a sí mismo. Entonces, este encuentro disimétrico, esta confusión entre tarea y acto, queda circunscrita a un hacer de pura palabra o a una intervención significante que la interpretación, que según Lacan acá, que está muy lindo como lo dice, es el modo de inmixción de tarea y acto. La interpretación mezcla la tarea y el acto, hace una especie de conjunción, de puente, la interpretación entre el Agua. acto que sostiene y autoriza la Hola, tarea escucho una, Claudia. y Me la pasó tarea. lo mismo la vez pasada. No, puse lo Después, máximo. Tengo Perdón, imagen. a ver, Ahora, Daniel me parece que está hablando, ahora no. Bueno, respecto a lo que decía Martín, que por supuesto que hace ruido, porque se supone que al final del análisis hay una caída, hay una reducción del sujeto supuesto saber a la. En eso estamos todos de acuerdo, que Lacan lo dice reiteradamente. ¿Cómo podría haber entonces, el analista se supondría sujeto supuesto saber al final, si es el momento de su caída? Pero además dice, sabe algo. El sujeto supuesto saber como atribución no sabe algo, sabe todo. No es que sabe algo. Saber algo no implica la posición del sujeto supuesto saber. Yo creo que ahí hay una ironía de Lacan, ¿no? No podría ser otra cosa, porque aparte Lacan viene diciendo que cuando él, vieron que opone el sujeto barrado al sujeto supuesto saber. Si hay sujeto castrado, barrado, no hay sujeto supuesto saber. Y al final del análisis se realiza el sujeto como castrado. La verdad del acto analítico es la castración del otro y del sujeto, ¿no? Lo que implica la caída del sujeto supuesto saber, que es una conjunción imaginada entre sujeto, saber y goce. Después está lo otro, Enrique, que decías, ¿qué sería para el analista ese acto? ¿Es por fuera de la transferencia que está prohibido el acto o en el interior de la transferencia está prohibido el acto? Para el analista, digo, ¿no? Cuando vos decías, Lacan pone algunos ejemplos, ¿no? Tomar partido acerca de alguien, lo que Freud llamaría cierto corrimiento respecto a la abstinencia, ¿no? Del analista. No nombra para abstinencia, pero parece que esa renuncia al acto está ligada a la abstinencia, ¿no? Viste que está buena la idea de que el analizante va hacia una cita con el supuesto saber. Es como si fuese ese el trayecto de la ilusión del analizante, ir al encuentro con una cita con el supuesto saber. Lo que se encuentra es con otra cosa. Hay como un desencuentro ahí entre lo que va a buscar y el A como esa caída con la que se encuentra al final. Me parece, ¿no? Como yo lo entendería. Así como Lacan también plantea, que me parece que está bueno, el analizante se dirige al supuesto saber, el analista responde desde otro lugar, no desde ahí. Me parece que eso de que el analista es al menos dos, está muy bueno, porque yo creo que hay algunos analistas que piensan que hay al menos uno. Cuando Edelstein, perdón que me ocupe del personaje, plantea que no hace falta analizarse porque la experiencia no garantiza a un analista, está desconociendo todo lo que Lacan va a decir acá respecto a de qué experiencia se trata. Es la experiencia de la caída del sujeto por saber. Sin esa experiencia, lo que queda es un sujeto del saber. Es uno que sabe. La posición que va a tener es lo que en el curso universitario es el S2, comandando el discurso, ¿no? Pero me parece que dice al menos dos, Lacan lo va a decir acá, el analista está tan dividido como su analizante. La diferencia es que él ha pasado por la experiencia, ha atravesado la experiencia de que el sujeto supuesto saber cae.
sin esa experiencia que para mí lo fundamental del análisis es eso, esa caída. Sin esa experiencia de caída, lo que queda es un saber sabido, ¿no? Me gusta también la idea de que Lacan pasa del acto analítico al acto a secas. Dice, habría que ubicar el objeto A en Clausewitz. No es que Clausewitz supiera algo de esto, pero algo de esto habría en todo acto. Viste que lo generaliza eso, ¿no? Lo saca del análisis y lo generaliza para todo acto. Que al final del acto lo que hay es una reducción al acto. Eso habría que indagar más, me parece. Y sería un campo de indagación, me parece, en la política, Lacan se trata de la política, ¿no? Después me acordé de lo que vos decías de Clausewitz, sobre la guerra y la política. Una diferencia con Hannah Arendt que me parece muy importante. Hannah Arendt piensa que la guerra es la suspensión de la política. No es la continuación ni un modo, es la suspensión de la política. Cuando se hace guerra, se suspende la política. Y cuando se entabla la paz, la política recobra sus derechos. Recobra la palabra, la acción política, ¿no? Para ella, ¿no? En el libro de ella sobre la introducción a la política, está buenísimo. Pero muestra esa diferencia entre Clausewitz y, no sé nosotros qué pensaríamos, ¿no? Pero bueno, eso. Nada. Me parecía que el acto como suspendido no es por fuera de la transferencia, sino que es en la transferencia misma que suspende el acto, porque el acto analítico, en todo caso, es sostener la transferencia, aceptar la transferencia, y después son intervenciones significantes, la interpretación. Lacan no habla de otra cosa acá. En algún otro lugar habla del manejo de la transferencia, que habría que ver cómo ubicar manejo de transferencia respecto de acto, ¿no? Para tomar el término que tomaba Martín hegeliano. Bueno, gracias Enrique por ese pasaje. En Hegel no hay también una suspensión del acto en la dialéctica del amo y del esclavo, cuando se suspende la muerte. La lucha a muerte no termina en la muerte. No hay una suspensión, él dice que hay también una tarea y un acto, ¿no? Pero que no es claro el amo si trabaja o no trabaja, si tarea o no tarea. Viste que lo problematiza eso. Uno piensa que el amo está haciendo nada y el que hace la tarea es el esclavo. No, no es tan así. Hay amos y amos y esas cosas. Bueno. Sí, Adriana. Sobre este párrafo en el que venimos dando vueltas desde la vez pasada sobre el sujeto supuesto saber, Claudio decís que quizás eso sea una ironía, ¿no? Que no está de entrada al comienzo el sujeto supuesto saber. Me pregunto si no se está refiriendo, no quiero hacerle decir a Lacan lo que no dijo, ¿no? Pero me pregunto si no está aludiendo a la temporalidad en retroacción, porque el sujeto supuesto saber, si está de entrada, el que sabe que está de entrada es el analista, no el analizante. Fíjense que el párrafo dice, deviene precisamente porque el término se junta con lo que no era de entrada, digo, en la subjetividad del psicoanalizante, no estaba de entrada al comienzo el sujeto supuesto saber. Es en esto que al término del análisis lo deviene, diría por hipótesis, dado que uno está en análisis para saber algo. Me parece que quizás esto me hace pensar que la noticia, digamos, sea noticia del sujeto supuesto saber al que se ha alienado en la entrada del análisis, a partir de su caída, el analizante, ¿no? Digo, el que puede leer que hay una función sujeto supuesto saber ahí, de entrada, es el analista, puesto que lo ha obtenido de su propia experiencia en análisis a partir de la caída, ¿no? Me parece que toca algo de eso, es un punto efímero, ¿no? Es decir, hay algo de que la función sujeto supuesto saber, aunque el analizante dirigiéndose a esa función se produce su entrada en análisis, respecto de saber sobre esa alienación, se sabe a partir de la caída.
Sí, pero escúchame, Adriana, toda la tarea del analizante está garantizada porque existe toda la existencia, es lo que tú puedes saber. Sí, pero no lo sabe. Hasta que no hace la experiencia de que eso se caiga, Viste que hay eso no se sabe. cuando Lacan dice que la transferencia es una cuestión de fe, es cuestión de fe que hay uno que va a responder por todo. Si no, no hablaría. Sí, sí, sí. No Pero que esté aceptaría dirigido todo. a eso no quiere decir que sepa sobre esa alienación. A ver, Juan. Sí, No, no, porque está quería la decir cuestión algo. del saber en ese párrafo, ¿no? Y hay una cuestión que tiene que ver con la temporalidad del sujeto, me parece, en ese párrafo, y Cree por que hay eso uno que dice sabe por todo. hipótesis. El sujeto cree que hay uno que sabe todo. Si no, ¿por qué hablaría? ¿A quién le habla? ¿A quién se dirige el analizante? Bueno, pero eso cobra todo su alcance a partir de que eso se cae. Claro, Si no, no se recorre creo que sí. como experiencia. Yo pensaba unas líneas antes, en el seminario, está la aclaración de Lacan respecto de la cual sería la única ventaja del analista sobre el analizante, ¿sí? Y justamente se trata de esta idea de que el sujeto supuesto saber está predestinado a caer. Pero ese saber lo obtiene el analizante, yo diría, se ponen en paridad, se emparejan las ventajas. O sea, al final del análisis ya no hay más ventaja, ¿no? En ese sentido, me parece que eso está en la línea de lo que decía Adriana. Es un saber que recae sobre el analizante ya. El saber Eh, sobre la destitución del saber, ¿no? Exacto. Del sujeto Sí. supuesto al saber. me En ese parece que hay sentido, yo voy por el lado de lo que dice Adriana. siguiendo por esa vía, digo, esto que Martín decía, está mal lo de la hipótesis, ¿no? Pero uno puede tener una hipótesis desconociéndola, ¿no? Y que se encuentra con que uno sostenía esa hipótesis cuando la hipótesis cae. Entonces, para mí en este punto, a ver, el sujeto supuesto saber es algo que supone el analista. Y ese saber es el saber inconsciente que el analizante no dispone y que no sabe que lo tiene. Es el saber insabido. Es del lado del analizante donde está la suposición de saber. El analista supone que hay un saber ahí del que él no dispone y tampoco lo dispone el analizante. Ahora, ¿qué es lo que cae cuando cae el sujeto supuesto saber? Para mí lo que cae es la suposición. Es decir, aparece como, entonces no era que sabía. Mi hipótesis era que sabía. Yo suponía que sabía. Y ahora que quedó reducido al objeto, me entero de que el saber estaba en otro lado. Me parece, yo le doy esta vuelta, digamos, ¿no? Después, una cosita más, respecto de lo de fuera de la transferencia que Claudia objetaba. Y cuando digo fuera de la transferencia, no es que el analista diga cualquier cosa que no esté en relación con esa transferencia, pero me da la impresión, bueno, es una, es algo que yo pienso hace rato respecto del acting out del analista, que es un término que no es un término lacaniano, ¿no? Por supuesto. Pero cuando el analista interviene de un modo que está en una relación un poco compleja con la transferencia, como por ejemplo designar pasador a un analizante, está interviniendo en la transferencia y al mismo tiempo fuera de la transferencia. Eso es lo que yo pienso. Entonces, aconsejar, ponerse de un lado o ponerse del lado contrario, es algo que si bien está en la transferencia, es lógicamente fuera de la transferencia como el acting out de un analizante. Yo no pienso así, no sé si está bien o está mal, pero a mí me sirve pensarlo de este modo. Estaba Bruno y después Daniel. Sí, desde que
Se empezó a comentar esta frase, ¿no? Del sujeto supuesto saber en relación con el final del análisis. Me empezó a resonar algo que plantea Freud al final del artículo acerca del FOS Reconnaissance de Jacques Conté en el curso del tratamiento psicoanalítico. Hay una referencia al final, un parrafito que habla de lo que pasa con el saber al final de... Y me pareció muy oportuno y que iba todavía cobrando más importancia a partir de bueno, de la discusión que se viene planteando con lo que decía Adriana y lo que planteaban Juan y Claudio. Lo leo. Es en la página 212 de la versión de Amor-Rortu, el tomo 13 es. Y dice Freud ahí, otra variedad de fausse reconnaissance no raramente sobreviene para satisfacción del terapeuta en la conclusión de un tratamiento. Después que se, después que se consiguió, contra todas las resistencias, abrir paso al suceso reprimido de naturaleza objetiva o psíquica, obteniendo su admisión, por así decir, rehabilitándolo, el paciente dice, ahora tengo la sensación de que siempre lo supe. Con ello queda resuelta la tarea analítica. Bueno, me parece que ahí hay como un bucle temporal que creo que es el que te introducía, tiene que ver con lo que introducía Adriana hace un rato. El término desbrozamiento ahí, ¿no? Se puede leer en el abrir paso, que está presente en esta clase, que Enrique lo había subrayado la vez pasada. Ujú. Sí. Daniel Rubinstein. No del Sí, todo me el quedé comentario, pensando ¿no? un señalamiento que hizo Enrique respecto del tema de la presencia, sobre Está la muy bajo, presencia que Daniel. sostiene un discurso y lo que dijo Lacan en Caracas. Pero a mí me parece que vos mismo lo dijiste la vez pasada en la introducción. La presencia sostiene un discurso, yo entiendo que es la presencia del analista. En cambio, cuando Lacan dice que él da un seminario, él dice cuando empieza a hablar ya se coloca en el lugar del analizante. Entonces a mí me parece que hay una disimetría en ese punto. Y ahí hay un punto claro que es que la presencia, me hizo acordar el capítulo, creo que se llama La presencia del analista en el seminario 11 directamente, que está titulado así, ¿no? Sería bueno también articular esta idea con lo que sostiene un discurso. Una presencia que sostiene y otra presencia que hace pantalla, tal vez, en ese seminario como Lacan lo decía, ¿no? Este, a mí me parece que hay una diferencia ahí que me parece interesante. Respecto a lo que habló Claudio, no le escuché ni media palabra, así que no puedo decir nada. No le escucho nada. En mi computadora los escucho a todos menos Que a suele Claudio, pasar, así a que, mí tendrías que ¿eh? escucharme más para, sería interesante, que No te tendría más escucho. consecuencias si me escucharas un poco más, ¿eh? Sigo, sigo sin escuchar las palabras tuyas. En serio. A todos los escucho Bueno, perfecto. Así se vive. Resistencia del analista lo llamo eso. Sí, hoy ando mal con el micrófono. No es resistencia, ¿no? Enrique, no sé si te seguí bien. A mí me dio lo leí también en ese sentido, no sé si vos lo dijiste así, cuando en ese pasaje que Lacan habla de rechazar el acto y prohibirse el acto, a propósito de los consejos, bueno, esto que vos vinculás con la abstinencia y la neutralidad, eh, ¿no habría que leer más bien ahí prohibirse el acting más que el acto? Ahí acto está tomado de una manera un poco no tan rigurosa, me parece, ¿no? Eh, Sí, es un poco lo que dije recién, ¿no? Que, eh, quizás tenemos el problema de acto, acción, hecho, handlung, todo, manejo, manipulación. Tenemos ahí todo un campo semántico complicado. Y yo pienso que cuando leemos la transcripción del seminario, bueno, Lacan está hablando. Entonces, no le podemos pedir una precisión, ¿no?
Porque si le pedimos precisión, entonces estamos pensando que su discurso no es el discurso de un parletre. Yo pienso que sí, que por eso, que se prohíbe el acto porque el acto es imposible en la medida en que se lo demande en esa dirección, del consejo o del tomar partido. Eso no sería acto analítico. Por eso decía que lo que agrega Miller de que en la misma diagonal está acto y transferencia, es que acto es lo que es un acto que hace algo con la transferencia, que hace algo en relación a lo que Claudio traía, lo que lo escuché, es la conjunción de la interpretación y el acto. Es decir, que acto es cuando el acto es la interpretación, es la lectura del acto, o sea, el acto es la interpretación. Entonces ahí sí coincido, Martín, que sería un acting del analista y que eso abre el campo a cuáles intervenciones del analista son actings, cuáles son pasajes al acto, pues también hay pasajes al acto del analista. Pensemos en Lacan con Catherine Millot, ¿no? ¿Puedo decir algo? Fuerte. Sí, sí, te No escuchamos. grites, ¿eh? Bueno, voy a gritar un poco. Pero nadie piense que le estoy gritando, no es nada personal, ¿eh? Simplemente me gustaría ser escuchado, nada más. Cuando Lacan dice que suspende el acto, y eso lo aclara mucho después en la clase del 4 de junio de un otro al otro, del lado del analizante está claro que lo que suspende es el pasaje al acto, y lo que queda como abierto es el campo del acting out como modo de acción en la transferencia. Eh, es decir, que del lado del analizante lo que hay es esta acción de pura palabra, como decía Enrique, y el acting out queda de su lado. El acting out como llamado a la transferencia. Ahora, yo pensaba recién escuchándote, Enrique, sin acto no hay transferencia, y sin transferencia no hay acto. Son dos términos inseparables. Para Lacan, la regla fundamental, diga todo lo que se le ocurra, es una incitación al sujeto supuesto saber. Genera transferencia. La regla fundamental, y Lacan lo dice en la dirección de la cura, no fue el primero en darse cuenta de esto, que hay una relación entre regla fundamental y transferencia. A la transferencia, para Lacan, es el sujeto supuesto saber. Y la tarea del analizante, tarea, eh, labor, está traducido como labor acá, eh, está sostenida, garantizada, por eso el sujeto puede arriesgarse, dice Lacan en algún lugar, a jugar el juego, porque está el otro que garantiza que va a haber una respuesta para todo. Como si la suposición del supuesto saber, eh, como engañosa, sin embargo, es lo que abre el camino para la tarea que lleva a la verdad de la castración. Lo digo así, más o menos. Pero la idea que se ausente y permita jugar el juego del significante está posibilitada porque es un riesgo que se toma calculando que hay un otro que va a responder por eso. Clausewitz, me acuerdo de esto, Enrique, establece una relación entre juego y guerra, entre el juego y la guerra. Y en un momento dice, lo único que faltaba para decir que la guerra es como un juego es la presencia de algo que está en el juego y está en la guerra, que es el azar. La presencia del azar en ambos campos, porque tanto en el juego como en la guerra hay estrategia táctica y hay una incidencia del azar. Por ejemplo, que en el día de la ofensiva llueva y se embarre todo el campo, se embarre y qué sé yo, y los soldados se caigan, o el frío, suponete, en el ataque a Moscú, no estaba calculado eso. Era lo que estaba fuera del cálculo del azar. A mí me parece interesante que en esta clase, particularmente, Lacan no solamente suspenda el acto, pero viste que habla de cierta zona de blanco en el análisis. Yo creo que lo que pone como blanco y suspensión
es el acto del lado del analista y el pasaje al acto del lado del analizante. Es la paradoja del acto. El acto suspende el acto de los dos lados. Yo en principio había leído alguna vez que suspendía el pasaje al acto del lado del analizante. Acá Lacan lo pone de los dos lados y deja solamente para ambos la intervención significante o el significante en acto, como decías vos, en potencia, ¿no? Mm. Hay como viste que él insiste sobre qué relación hay entre acto y significante, si el acto es significante, la estructura del acto, ¿no? Que le da tanta importancia a esta desimetría, que es compleja la desimetría, porque la tarea forma parte del acto, no es exterior. El acto la envuelve, la sostiene, la causa, eh, pero sin transferencia no hay tarea analizante, lo cual querría decir que sin supuesto saber no habría asociación libre. Después está el tema de si todo esto se repiensa a Precup desde el momento de la caída, que además, viste que se llama institución subjetiva. Cuando se habla de institución subjetiva, ¿de qué sujeto se está hablando? ¿La caída de qué sujeto? Patricia quiere comentar. Abrí el micrófono, Patricia. A ver. Enrique, te quería preguntar, recién decías algo sobre la interpretación es el acto del analista y después decías el acto es la lectura del acto. ¿Puedes dar un poquito más de vuelta sobre ese tema? Porque se me tocan y se me hacen confusos la interpretación y el acto. Eso por un lado. Y por el otro lado, en esta comparación entre la guerra y el juego, eh, lo que no tendríamos que olvidarnos, por lo menos en el juego infantil, es que los efectos sobre la realidad quedan abolidos. Es lo que justamente permitimos los analistas con los niños, que eso no tiene consecuencias en la realidad. Bueno, esas dos cosas. Bueno, eso que decís, me parece que la política hoy en día de algunos imperios te hacen creer que la guerra no tiene consecuencias sobre nada, que es todo un juego. Y de hecho hay quienes juegan a la guerra y que uno piensa que no, en Gaza no pasa nada, en Irán no pasa nada, en el Líbano no pasa nada, en Venezuela no pasa nada. Son todos juegos. Respecto de interpretación y acto, lo dije medio al pasar, pero si lo dije como vos lo escuchaste, lo dije mal. Para mí, el acto es del analista y la interpretación es del analizante. Entonces, si el acto es la lectura del acto, porque la lectura interpretativa del analizante, ¿qué me quiso decir? Me quiso decir tal cosa, supongamos, es la lectura del acto. Es decir, que a partir del acto del analista aparece otra posición subjetiva del lado analizante. Eso como yo lo pienso. Y sobre el sujeto supuesto saber, a mí me parece que la palabra más importante de esas tres es supuesto, ¿no? Porque sobre todo en francés es más indeterminado, supuesto a qué se refiere, si al saber o al sujeto. Entonces están las dos cosas, ¿no? Hay una suposición de que hay un sujeto para el saber, o también hay una suposición de que hay un saber sostenido por un sujeto. Entonces, no es lo mismo que uno piense, eh, fulano sabe, el amor al saber del otro, ¿no? Que es como Freud inventa esto, era el profesor, él sabía, Juanito dice, el profesor sabrá. No hay una suposición ahí, ¿no? Hay una convicción de que el otro sabe. Eso es la suposición del saber del otro. Y después está la otra cuestión, es donde hay un no sabido, ¿no? Que es como Freud lo dice en lo inconsciente, donde yo me encuentro diciendo algo que no reconozco mío, tengo que suponerlo como proveniente de la otra persona, ¿no? Ahí hay una suposición de que para un saber insabido habrá un sujeto.
que no hay saber sin sujeto. Me parece que están los dos términos respecto de la caída del sujeto supuesto saber. Se cae la suposición, ¿no?, de que hay un sujeto que sabe, que sería la hipótesis, ¿no? Hay un sujeto que sabe. Y se cae también esta idea de que todo saber supone un sujeto. Puede haber saber sin sujeto en la inteligencia artificial lo que está produciendo. Eh, hay alguien. Yo quería situar algo que me gustó mucho de esta sesión del seminario que Enrique le tocó y gustosamente nos ayudó a pensar un poco. Hay una parte donde él, Lacan dice respecto de los jóvenes que van ahí al seminario. Antes de comentar lo que quiero comentar, quería decir que los divierte sentir que algo pasa y que lo que algo pasa es que no estamos de acuerdo y apunta, bueno, a la conversación. Respecto de lo que decía recién Patricia, en algo difiero. Sí, estamos de acuerdo que en el juego, bueno, igual que en la guerra, interviene el azar, que hay una apuesta ahí. em, que se puede hacer en el juego si se sostiene la escena ficcional que implica el juego, donde esto que dice Freud, ¿no? Los niños gustan de jugar a ser grandes, porque no están las consecuencias de decir, bueno, hago de mamá y cuido a un chico y si el muñeco bebé se le cae, bueno, no pasa nada en la escena del juego, pero no es sin consecuencias, por lo que dice Lacan en esta clase respecto a las consecuencias que me pareció maravilloso como la estructura y el significante se entrelazan. El juego, sobre todo porque en los análisis con niños el juego tiene un lugar fundamental y no es sin consecuencias. Eso es lo interesante, que nosotros encontramos la posibilidad de que esa puesta en juego trae consecuencias, y bueno, mueve un poco el avispero. Este, Bueno, pero bueno. depende de qué realidad se hable, si de la realidad, de la realidad o de la Wirklichkeit, Ujú. me parece, ¿no? Sí, sí, no, lo decía porque no es sin consecuencias, es este, pensándolo entre analistas. Mm. Yo pienso, ¿no? Perdón, está Sí. interesante eso de ubicar la realidad o la Wirklichkeit. Yo pienso como otra dimensión, la vida por fuera de la situación analítica. Me hace acordar cuando Freud da el consejo técnico de que el paciente suspenda actos en la vida mientras dura el análisis. Bueno, me parece que es que no, eso no deja de ser sin consecuencias, como dice Tamara, pero en cierta manera el análisis implica una suerte de aislamiento respecto de las consecuencias directas o inmediatas en la vida. Me parece que al menos es lo que Freud se proponía con ese consejo técnico, más allá bueno, de cuán viable o sostenible es eso. Me parece que permite repensar el estatuto ahí del acto. En todo caso, se prohíbe al paciente, al analista respecto, yo creo que es cierto punto como de fuga de la escena transferencial y que ahí me parece que se emparenta y se sostiene más esta asimilación, ¿no? Del psicoanálisis a un juego que implica poner en cierta manera entre paréntesis los efectos sobre la vida, ¿no? No es sin Pero, consecuencia. pero, Tamara. perdón, me parece que la prohibición del acto tiene que ver con la resistencia al análisis. Cuando Freud prohíbe el acto, ¿no? Prohíbe la fuga a la salud, prohíbe la fuga por el amor. Es decir, lo que prohíbe es aquello que hace resistencia al análisis. Y me parece que cuando Lacan dice acá que el analista prohíbe su acto, más allá de si es acción, actinauto, demás, se prohíbe aquello que de pronunciarlo haría resistencia. Estoy de tu lado, estoy del lado del otro, ¿por qué no haces lo otro? ¿Por qué no haces tal cosa? Es resistencial.
Bueno, pero Freud cuando lo planteaba no casarse, no tomar decisiones definitivas en la vida, no elegir una Bueno, profesión hasta terminar. O sea, había una suspensión del acto que podría estar determinada por los efectos del análisis y en cierta manera precipitada antes de que algo hubiera terminado de estar trabajado. O sea, estaba esa idea también de acto, Parece que Freud es muy acto como una importante. decisión que tenga efectos determinantes en la vida de alguien, dejándolos en suspenso hasta que se haga un trabajo analítico para que, que eso se plasme. bueno, Eh, Esa me- suspensión es fundamental, es lo que hace posible el análisis. Al menos acá Lacan, viste que dice prohibición, después dice, bueno, al menos no alentar actos. Porque para Freud esos son actos de repetición. Lo que está operando ahí, en esas decisiones, entre comillas, Es es la la compulsión. compulsión de repetición. Entonces, eso lo trae al campo de acción de la cura, para que eso sea lo analizable. Lo otro es lo que saldría de la escena. Son las fugas de la Ahora, escena, lo que Freud propone suspender. Para Lacan acá es fundamental, porque lo que queda en suspenso, o lo que queda en blanco, es lo que hace posible el análisis. Y me parece que para él es tan importante entender qué queda como dentro de lo que es el análisis, dentro de esta disimetría, acto y tarea, como lo que queda afuera, porque forma parte del campo del análisis, es lo que queda suspendido. Esa zona blanca, que se llama esa zona blanca. Este, para mí la zona blanca tiene que ver con esta abstinencia de actuar, no de interpretar, porque la interpretación forma parte del acto analítico acá, ¿eh? Es- para Lacan es el modo de intervención significante que conjuga tarea y acto. Lacan lo pone en la analista, Enrique, en esta clase por lo menos. Eh, Después está tu lectura que me parece interesante, que el que interpreta es el analizante, pero la intervención, la añadidura significante la produce el analista. Después está lo que el analizante interpreta. Pero ese puente entre acto y tarea es una intervención significante del analista acá. Es lo que, sí, como Freud llama siempre, el análisis cura por añadidura. Eso. de hecho, estaba, no sé si se acuerdan, en la última clase, creo que era de la lógica del fantasma, estaba ahí, me parece que Lacan proponía algo así como que en la estructura misma, no sé si lo decía así, pero de la regla fundamental está la interpretación incluso en potencia, condicionando el trabajo analizante. Es lo que Eh, orienta, dice, ¿no? Lo que orienta de la ¿Cómo? acción libre es la interpretación como potencial, Claro, que como horizonte. habla el analizante con esa coordenada ahí en el horizonte, que me parece que sí, que Podríamos en ver principio sobre eso, está la del comentamos, lado del ¿no? analista. ¿Eh? ¿Esa clase vos la comentaste, esa clase? Sí. Habría que volver sobre la clase porque es muy buena, me parece, para este Es tipo muy de... de este seminario esa clase. Sí, es muy de pasaje, ¿no? Sí, y después me quedé pensando en el término supuesto, a partir de lo que comentabas, Enrique, que tal vez llamar a la transferencia sujeto, supuesto, saber, eh, bueno, eso lo hace, en este caso, fundamentalmente Lacan, pero quien ya ha pasado por, tal vez tenga que ver con algo que, como leías José Parfo, alguien que ya ha pasado por la experiencia, porque me parece el que inicia un análisis en el lugar del analizante, creo que Claudio recordaba esto, Lacan habla ahí de la fe y la creencia, ¿no? Es más que un supuesto, pero no es un solo. el sujeto supuesto, o sea, para el que comienza el análisis. Es la fe y la creencia en el, bueno, eso es Dios, dice incluso Lacan, ¿no? En el otro, en que no está ahí como supuesto, me parece, Bueno, ¿no? sí, hay, hay un ser, hay un ser supuesto, ¿eh? Hay un ser que se supone, Sí, donde pero se ¿lo conjugan supone el elementos. analizante o está convencido? Porque cuando Lacan usa el término fe, la fe, no sé si es una suposición. El creyente no sé si supone. Sí, sí, el creyente cree y no cree del todo, ¿eh? No Bueno, hay certeza, ¿eh? En el creyente. Por eso puede burlarse de Dios en la blasfemia, como decía Enrique. Eh,
los judíos pueden hacer chistes sobre Dios y los cristianos también. Lo que no pueden hacer es un chiste judío sobre cristianos y un chiste cristiano sobre judíos. Pero la creencia nunca es absoluta. Viste que Lacan plantea en la creencia una cierta Sí. decisión, una Verleihung. Hay una Verleihung del acto. Porque también el analista que ha pasado por la experiencia, en un punto le sostiene un engaño al analizante, pero en ese engaño también algo de él se engaña, ¿eh? Yo creo. No es que ha caído del todo la creencia en el todo, ni el que cree en el todo cree del todo. En otro al otro lo dice también muy lindo. Yo estaba diciendo una clase donde dice, bueno, cuando digo que cae el sujeto puede saber, no digo que no hay saber, digo que no hay sujetos de ese saber. Se tacha el sujeto. El saber sin sujeto es una definición del inconsciente también, un saber acéfalo. Me parece también que el estatuto del saber cambia. También. Sí, En Juanito, que no sé quién recordaba a Juanito hace un rato, sí. lo dice muy lindo, fue que el saldo del análisis para Juanito es que todo saber es un fragmento y que en cada estadio del saber queda un resto no solucionado. Sí. Ahí el estatuto del saber también es trastocado como efecto de la experiencia del análisis, ¿no? Cae el quién, ¿no? El quién sabe, el quién del sabe, porque el inconsciente es un sabe sin quién. Me parece, no sé, es una manera de decirlo, ¿no? Bueno. Bueno, La sugerencia de Freud de suspender esas decisiones mientras dura el análisis, yo la entiendo de otro modo. Para mí es un llamado a la transferencia, a que cualquier decisión que ocurra en el transcurso de un análisis pase por la palabra, pase por la transferencia, pase por el análisis. Y a partir de eso, alguien decide. Me parece que hay un llamado a la transferencia, a la confianza en la transferencia, más que alguna fe que la dejamos de lado del analizante, en esto que decía Martín. Este, pero me parece que, Bruno, que hay un llamado a esto que usted está pensando, a ver, volvamos sobre esto. ¿Está hablando de esto? A ver, continúe. Entonces, la decisión, por supuesto, va a quedar del lado del analizante, porque si no es lo que Enrique decía antes de, bueno, haga esto, no haga aquello, etcétera, etcétera. Sí, ¿No? sí, por supuesto, por eso como consejo técnico es insostenible, pero es interesante lo que transmite, ¿no? Porque efectivamente, yo creo que como vos decís, Daniel, es volver, llevar a la escena de la transferencia y sacarlo desde el punto de fuga de lo que se puede escapar, transformarlo en algo analizable y que pase por... Es así. bueno, me parece que estamos muy agradecidos con Enrique, que nos sostuvo en el conversadero, que nos presentó la diagonal hace poco. Gracias, Enrique, Un por tantas gusto. presentaciones, lecturas. Este, este, y bueno, vamos de la mano, nos reservamos el mes de julio como un descanso de encuentros, que en agosto, de la mano de Juan, vamos a continuar con la próxima sesión del seminario. Y nos vemos entonces el sábado 1 de agosto, que es el primer sábado de agosto. Después continuaremos el último y quinto sábado de agosto. Y quienes quieran, 22 de agosto, vamos a Rosario. Nos encontramos. Me gustó, Enrique, la diagonal que trazaste, porque si uno mira la ruta en el mapa, hay como una diagonal, ¿viste? Hay que ir como en diagonal, camino a Rosario. No es un. Así que bueno, vamos entre los ángulos. Bueno, Y ojalá que haya mucha pelota clavada en el ángulo también. Nos vemos en un Vemos a la tiempo. noche con Jordania.
Sí, sí, y ya tenemos el viernes a las 19 horas Igual. próximo, el próximo también encuentro, así que allá vamos. Gracias por los Bueno, desvíos, Bueno, Enrique. nos vemos el sábado 1 de Enrique, agosto. Golazo, Gracias por los Gracias, desvíos. Enrique. Gracias. los voy a Muchas extrañar en gracias. julio. Muchas gracias, Enrique. No estás Gracias en por los desvíos. Gracias. Tal cual. Sí, chao. claro, ya soñabas con Muy bien. nosotros, Ah, Enrique. sueños dormidos Bueno, y sueños despiertos. Claro. buenísimo. Gracias. Beso. Chao, Besos. Besos, chao. amigos. Chao. Chao, chao.